Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de aprendizaje. Espero estén bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para el cuidado de su salud. Y por supuesto quedándote en casa. Soy la maestra Alexandra Siloé Medina, trabajo como asistente de la Dirección Municipal del municipio de Dolores Copán y en esta oportunidad compartiré con ustedes el tema, el estado sólido del agua. Espero que pongan mucha atención y que tengan la disponibilidad de seguir aprendiendo. Antes de iniciar con este tema, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. En la clase anterior conocimos lo que es el estado líquido del agua. También conocimos de que este estado lo encontramos en los mares, en los ríos, en las lagunas y por supuesto también en nuestra casa, ¿verdad? Ya que el agua en estado líquido es el que utilizamos para el aseo personal, la limpieza de la casa y por supuesto para consumir. También ligado al estado líquido del agua conocimos lo que es el proceso de la fusión. El proceso de la fusión es la transformación del agua en estado sólido a estado líquido. También observamos el procedimiento que la maestra realizó que consistía en derretir un cubito de hielo y esta se transformó, se derritió y se convirtió en estado líquido. Habiendo hecho este repaso, vamos a iniciar con el tema, para lo cual yo necesito que ustedes observen la imagen que se les presentará a continuación. Quiero que la observen bien, ya que con ayuda de esta imagen nosotros vamos a responder una serie de preguntas. Pero antes, quiero que me mencionen qué observan en la imagen. Muy bien, observan que hay hielo, hay un muñeco elaborado a base de nieve y también encontramos lo que es granizo. Sé que todos nosotros hemos tenido contacto con el hielo, lo conocemos, ya que lo utilizamos para varias actividades en nuestra casa, pero en el caso de la nieve, lastimosamente en nuestro país no hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de ver una lluvia de nieve, caso que sí sucede en otros países. Pero tenemos la ventaja que por medio de los televisores que dan a conocer programas, ahí podemos ver películas en las que se observa muy bien una tormenta de nieve, ¿verdad? También en la otra imagen lo que es el granizo sí lo conocemos, son aquellas pelotitas de hielo que caen acompañando una tormenta, con los que muchos de nosotros corremos y jugamos con esas pelotitas de hielo, ¿verdad? Esas pelotitas de hielo son agua en estado sólido y se llaman granizo. El estado sólido del agua tenemos que tener presente que lo encontramos en tres formas, que son las que vimos en esta imagen: el hielo, la nieve y el granizo. Vamos a continuar con la clase haciendo una serie de preguntas, para lo cual quiero que se auxilien de esta imagen. La primera de estas preguntas es: ¿cuántas formas de estado sólido encontramos en la imagen? Muy bien, encontramos 3. ¿Podemos mencionarlas? Excelente, son el hielo, la nieve y el granizo. Otra de las preguntas es: ¿qué pasa, niños, si metemos una bolsa con agua al congelador? ¿Qué pasa? Si tiempo después nosotros llegamos nuevamente al congelador, observamos, ¿y qué ha pasado con esta agua? Muy bien, el agua se convirtió en hielo. Para concluir con las preguntas, vamos a leer la siguiente que dice: ¿cómo pasa el agua a estado sólido? ¿Cómo pasa, niños? ¿Por qué creen que el agua en estado líquido pasa a estado sólido? Muy bien, porque estando en estado líquido la hemos sometido a una temperatura muy baja, ¿verdad? O sea, bajo cero, y por eso se ha transformado en hielo. Niños, como estamos viendo el tema del estado sólido del agua, tenemos que tener en cuenta que cuando la temperatura es muy baja, el estado líquido se transforma en hielo, en nieve y en granizo.
Otra de las características del estado sólido, niños, es que al enfriarse el agua líquida se convierte en hielo mediante un proceso llamado solidificación. A este proceso más adelante vamos a hacer un experimento para que ustedes tengan bien claro lo que es el proceso de la solidificación. Otra de las características del estado sólido es que se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija. ¿A qué nos referimos cuando decimos volumen invariable? Nos referimos a que todas las partículas o las moléculas del agua se encuentran en contacto y estas no permiten que se aproximen otras partículas, otras moléculas, ¿verdad? Y cuando nos referimos a forma fija es porque el hielo no puede moverse. El hielo tiene una forma fija. Es caso contrario al estado líquido, porque el estado líquido tiene un volumen invariable, pero tiene una forma, puede cambiar de forma. Para ello vamos a realizar un proceso donde ustedes observarán y notarán por qué el agua en estado líquido tiene una forma variable, o sea que puede cambiar de forma. Para ello vamos a utilizar agua, un molde para hacer hielo y un vasito. Vamos a colocar el agua en el vaso y vamos a colocar el agua en el molde. Podemos observar que el agua adquirió la forma del recipiente donde ha sido colocada, o sea, el recipiente que la contiene. Aquí el agua adoptó la forma cilíndrica. Después de haber visto la forma que adquirió el agua al colocarla en el vaso, ahora vamos a observar la forma que adquirió en el momento que la colocamos en el molde. Si ustedes observan, el agua adoptó la forma rectangular, la forma que el molde tiene para elaborar el hielo, ¿verdad? Y así podemos probar con otros tipos de forma y podemos experimentar de que el agua toma la forma del recipiente que la contiene. Bueno, niños, ahora vamos a hablar sobre el proceso de la solidificación. El proceso de la solidificación, niños, es cuando el agua pasa de estado líquido a estado sólido. Mencionábamos anteriormente de que esto va a suceder cuando expongamos el agua en estado líquido a una temperatura bien fría, ¿verdad? Una temperatura baja, o sea, bajo cero. ¿De qué manera podemos experimentar esto? Lo podemos experimentar con ayuda de nuestros padres en la casa. Yo sé que muchos de ustedes han observado que sus madres de repente elaboran hielo, ¿verdad? Utilizando moldes o metiendo bolsas con agua al congelador. Poco tiempo después de que se coloca el agua en estado líquido en el congelador, esta sufre una transformación. A esta transformación se le llama solidificación. Es cuando el agua líquida se convirtió en hielo. Eso lo podemos observar en la siguiente imagen. En esta imagen observamos el cambio que el agua tiene al ser sometida a una temperatura baja. Niños, entonces hay que tener claro que la solidificación es un proceso físico de la materia que consiste en la transformación del agua en estado líquido a estado sólido. Y esto, como lo hemos repetido, esto procede por la disminución de la temperatura a la que es expuesta la materia, en este caso el agua. Para concluir, niños, el agua en estado líquido se convierte en estado sólido, o sea, en hielo, en nieve y en granizo, por un proceso llamado solidificación, el cual anteriormente lo explicamos, y espero que ustedes en su casa lo practiquen para que tengan una mejor idea de cómo es el proceso de la solidificación, ¿verdad? Que ustedes realicen esa actividad con ayuda de sus padres para que comprendan cómo es la transformación, ¿verdad?, que sufre el agua en el momento que se expone a bajas temperaturas.
Tengamos presente que no solo el agua se puede solidificar, también podemos solidificar otro tipo de materia, pero en este caso nos hemos enfocado en lo que es el agua, ¿verdad? Y para concluir, niños, vamos a dejarles una pequeña tarea, la cual quiero que elaboren con sus padres, con ayuda de sus padres, en la cual es en responder una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué los alimentos se conservan más en temperaturas frías y no a temperatura ambiente? O sea, ¿por qué los alimentos duran más al someterlos o al meterlos en el refrigerador que teniéndolos a una temperatura ambiente? Yo sé que muchos de ustedes han experimentado que en su casa se les echa a perder un alimento porque ha quedado fuera de la refri, dice la mamá. Entonces, quiero que con ayuda de sus padres investiguen el por qué sucede esto, por qué los alimentos duran más al ser sometidos a temperaturas bajas. Niños, antes de despedirme, quiero hacer énfasis en la importancia que tiene el uso de la mascarilla y el uso del gel, ya que tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para el cuidado de nuestra salud. Sabemos que nuestro país está pasando por una situación muy difícil y lo primordial es su salud. Así que recuerda que te queremos estudiando en casa. Nos vemos hasta la próxima.